Hola amigo, bienvenido nuevamente a tu curso El mejor manual de crianza. Esta es la clase número 22 y te felicitamos por tu disciplina, por tu constancia en el estudio de este curso El mejor manual de crianza. Hoy estamos toda la familia y te damos la bienvenida. Aquí con nosotros está Margie. Hola, bienvenido. Dani. Hola. Y María Paz. Perfecto. Y vamos a estudiar nuestro tema de la obediencia externa a la transformación del corazón, tercera parte. Y nos vamos a ubicar en Mateo capítulo 5, versos 21 y vamos a leer hasta el 48. Versos 21 al 48 de Mateo capítulo 5. De la obediencia externa a la transformación del corazón. Muy bien, voy a leer el texto y todos vamos a estar muy atentos al significado de esta magnífica sección de las Escrituras. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. Cuando vayas camino al juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterán en la cárcel. Si eso sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Han oído el mandamiento que dice: no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano, incluso tu mano más fuerte, te hace pecar, córtala y tírala. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. ¿Han oído la ley que dice: un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se casa con una mujer divorciada también comete adulterio. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansa sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di: sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dales a los que te pidan y no des la espalda a quienes te pidan prestado.
Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Muy bien. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dándole el estándar adecuado y la interpretación a la ley del Antiguo Testamento. Encontramos varias veces la siguiente expresión: han oído, y después, pero yo digo. Entonces se escucha han oído y después, pero yo digo. Han oído. ¿Quiénes habían oído? Habían oído los judíos. Los líderes judíos, los líderes religiosos, habían escuchado la ley. Y uno de los mandamientos era no matarás. Ese es uno de los 10 mandamientos. No matarás. Pero nuestro Señor le va a dar la interpretación adecuada y le va a dar el sentido adecuado a ese mandamiento. Cuando Él dice no matarás, después Él dice pero yo digo, le va a dar la interpretación, y es cuando dice que nosotros no solo nos debemos limitar a decir, no, yo no soy mala persona porque yo no he matado a nadie. Va más allá. No se trata solo de no matar a alguien, sino que nuestro Señor Jesucristo nos dice que eso significa eliminar el enojo y las malas palabras. ¿Eliminar qué, muchachos? El enojo y las malas palabras. Dani, Margie, María Paz y yo debemos eliminar las malas actitudes. Debemos eliminar el mal genio, el enojo. Esa no debe ser la dinámica de una familia saludable, de una familia que tiene a Cristo como su centro. No ser explosivo. Dice, ¿cuál es el plan de acción? El plan de acción es las relaciones interpersonales y la reconciliación son antes que la adoración, porque debemos buscar siempre resolver las diferencias y tomar la iniciativa para mantener la paz. Porque ahí fue cuando dijimos, han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Pero yo digo, si te enojas con alguien quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate. Y después dice, cuando vayas camino a juicio con tu adversario, resuelvan rápidamente las diferencias. Mandamiento antiguo, no matarás. ¿Cómo lo interpreta nuestro Señor Jesucristo? Dani, ¿cómo lo interpreta? Eliminar el enojo y las malas palabras y las malas actitudes. Plan de acción, buscar la reconciliación y las buenas relaciones interpersonales. Después dice, o sea, nuestro Señor Jesucristo, como lo vimos en clases anteriores, no está aboliendo la ley, le está dando la interpretación correcta y está poniéndola en el estándar correcto, que el pecado empieza en el corazón. Después dice, no adulterarás. Pero él dijo, el adulterio comienza en el corazón, comienza en la mente, donde nadie lo ve. Nace en lo íntimo, nace en lo secreto. ¿Cuál es el plan de acción? Eliminar todo lo inmoral que contamina nuestra mente.
Entonces ya tenemos dos planes concretos que nos enseña nuestro Señor. Primero, buscar la reconciliación y las buenas relaciones interpersonales. Y segundo, eliminar todo lo inmoral que contamina nuestra mente. Eso lo aclara un poco un versículo que es muy importante que lo tengamos en cuenta para el mentoreo de los hijos y para la crianza y para nuestra vida. Es un versículo que encontramos en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Entonces, Dani, Margie, María Paz y yo, y tú, amigo que nos estás acompañando en este estudio, debemos cuidar, vigilar todo lo que entra a nuestra mente. No podemos simplemente dejar que a nuestra mente entre todo tipo de información sin evaluarla, porque Proverbios 4:23, ¿cómo dice? Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Importantísimo. Si yo cuido mi mente, estoy protegiendo el rumbo de mi vida. Después encontramos otra enseñanza y es acerca del divorcio. Dice, ¿han oído la ley que dice un hombre puede divorciarse de su esposa? En este caso, nuestro Señor Jesucristo está elevando el matrimonio, haciéndolo ver como algo sagrado. El matrimonio es sagrado. Y el que se casa con alguien que está divorciado comete adulterio. Entonces, ¿el plan de acción cuál es? Valorar el voto del matrimonio, porque el matrimonio es sagrado. Es correcto, María Paz. Después leímos acerca de cumplir los juramentos. También han oído a nuestros antepasados, se les dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Aquí, la interpretación que le da nuestro Señor Jesucristo es ser una persona veraz y de una sola palabra. Si yo digo que voy a hacer algo, lo hago. Y si no lo voy a hacer, pues digo que no. No lo haces, ¿no? Y ya. Entonces, ser veraz y de una sola palabra. Plan de acción, cumplir con lo que se promete. Pensar antes de hablar. Después estudiamos ojo por ojo. Entonces dice, han oído la ley que dice el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo y diente por diente. La interpretación que le da nuestro Señor Jesucristo es no a la venganza. No a la venganza, no al rencor, no al resentimiento. Al contrario, hacerle bien y darle a las personas que nos persiguen y nos oprimen. Después tenemos, han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Uy, ahí la cosa se pone muy complicada porque ya nos está diciendo, tenemos que amar y orar por nuestros enemigos. Eso sí es difícil, eso es demasiado difícil. Sentarse y orar y decirle Dios y empezar a orar por un enemigo diciéndole Dios bendícelo. Dios perdónalo, Dios guárdalo, Dios ayúdalo. Esa es la prueba máxima del estándar puesto por nuestro Señor Jesucristo. Eso elimina las guerras, eso elimina las enemistades, eso elimina el odio en el mundo. Pero el problema es que eso no sale de manera natural de nosotros. Entonces ahí tenemos el verso clave de todo este pasaje. Dani, por favor, busca Mateo 5:48, en el verso en el que estamos. Y Margie también. Vamos a meditar muy bien porque ese es el texto clave. Mateo 5:48. Pero tú, ¿Lo tienes? Léelo duro. pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Qué? ¿Leímos bien? Dani, ¿puedes volverlo a leer, por favor? Mateo 5:48. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto.
O sea, nuestro Señor Jesucristo nos está mandando a ser perfectos, así como Dios, nuestro Padre, es perfecto. ¿Eso humanamente es posible? No. Entonces, ¿por qué nos está dando este mandamiento? Es muy complicado ser perfectos, así como Dios es perfecto. Ese es el estándar final, el estándar total de la Biblia. Ese es el estándar total de las Escrituras. Las Escrituras dicen, tenemos que ser perfectos como Dios nuestro Padre es perfecto. Pero ¿cómo logramos una meta tan difícil? ¿Ser perfectos como Dios es perfecto? Aquí es donde muchos nos podemos equivocar. Nosotros nos equivocamos si pensamos que podemos agradar a Dios y ganarnos el cielo con nuestros esfuerzos humanos. Entonces, ¿cómo nos podemos equivocar, Dani? Y Vuelvo y lo digo. Nosotros nos equivocamos si pensamos que podemos agradar a Dios y ganarnos el cielo con nuestros esfuerzos humanos. ¿Cómo es que yo me puedo equivocar al acercarme a Dios y al buscar esa perfección que nuestro Señor Jesucristo nos está mandando aquí? ¿Cómo me puedo equivocar? pensando que nuestras acciones pueden llevarnos a ir al cielo, pueden llevarnos a ser perfectos como Dios. Correcto. Nosotros entonces nos podemos equivocar si creemos que con nuestro esfuerzo humano vamos a lograr la perfección. Porque creemos que viviendo una vida recta y buscando perfeccionarnos con nuestros esfuerzos personales, cuando nosotros hacemos eso, caemos en el legalismo. ¿Tú sabes qué es el legalismo, Dani? No. El legalismo es buscar obedecer la ley y perfeccionarse religiosamente para que Dios nos acepte, renunciando a todo tipo de cosa buena del mundo y creyendo que con ese esfuerzo personal vamos a agradar a Dios, y eso hace que empecemos a juzgar a todo el mundo con severidad. Entonces, si nos tratamos de perfeccionar con nuestros propios esfuerzos, nos volvemos legalistas y además nos frustramos. Y también nos podemos volver orgullosos. También podemos caer en el miedo. Nos volvemos muy amargados y no disfrutamos del amor y de la comunión con Dios. Ese es un peligro. Cuando interpretamos sean perfectos como Dios es perfecto, creyendo que nosotros mismos lo podemos hacer, nos podemos volver unas personas muy feas, muy desagradables, y no vamos a mostrar el amor de Dios ni el resultado de la salvación. Pero hay otro error que podemos caer, en el que podemos caer. Hay otro error en el que podemos caer al tratar de ser perfectos como Dios es perfecto, y es decir, bueno, realmente Dios es amoroso, no importa cómo vivamos. Como a Dios no hay que tenerle miedo, entonces pensamos que Dios es como un anciano cósmico, bonachón, que nos ama tanto que da igual cómo vivamos. Siempre igual vamos a ir al cielo. Entonces es como una apatía confiada. Es decir, no, igual no, Dios es el que nos da la perfección, entonces Dios es demasiado bueno. Vivamos como sea, que igual desde que creamos en Él, ya. Estas dos posturas están equivocadas. Son dos extremos de malinterpretar ese texto. Vamos a ver la Biblia, ¿qué tiene que decir? ¿Cómo logramos esa perfección? Así como Dios es perfecto. Acompáñenme, por favor, a Romanos 8. Romanos 8, por favor. Vamos con Romanos capítulo 8, versos 1 al 17. Dani, y también yo pienso que debemos no buscar la perfección, sino dedicarnos a imitar en lo que más podamos a Jesucristo. Muy bien, vamos a Romanos 8 del 1 al 17. Romanos capítulo 8, versos 1 al 17. Que sea la Biblia entonces la que nos explique ese concepto. ¿Cómo es que vamos a ser perfectos así como Dios es perfecto? Muy bien, lo voy a leer. Romanos capítulo 8, verso 1 al 17. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.
Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo logramos ese estándar de perfección? A través del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros. No es por esfuerzos humanos, pero tampoco es con apatía. No, es con el milagro del nuevo nacimiento, el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Vamos a 1 de Pedro 1:21. 1 de Pedro 1:21. Y voy a leer del 21 al 23. Por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios. Porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados, por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios.
como dicen las Escrituras. Los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad del Señor. Entonces, para pasar de la obediencia externa a la transformación del corazón, lo primero que debemos hacer es reconocer que es Dios el que con su amor, paciencia y misericordia me hace nacer de nuevo por la fe en su Hijo Jesucristo. Y naciendo de nuevo es Él, a través de su Espíritu Santo, el que me da el poder para eliminar el enojo, ser puro y eliminar el pecado y eliminar la inmoralidad sexual, valorar el matrimonio como algo sagrado, cumplir mi palabra, renunciar a la venganza y sobre todo es el nuevo nacimiento, es el poder del Espíritu Santo el que me permite amar y orar por mis enemigos. Y como lo leímos aquí en Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 3. Es con la lectura de la Biblia y la oración como vivo en victoria sobre el pecado que me asedia. Entonces recordemos, el verso clave de nuestra lectura de hoy lo encontrábamos allá en el Evangelio de Mateo. Mateo 5, 48. Y dice, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. De acuerdo a Romanos capítulo 8 y a Primera de Pedro capítulos 1 y capítulo 2, para lograr esa perfección, me arrepiento de mis pecados, reconozco que necesito a Cristo como Salvador. Dios obra en mí el milagro del nuevo nacimiento y me da su Espíritu Santo, el cual me da el poder para obedecer la ley de Dios. Él es el que me da el poder y entonces evito dos grandes errores. Evito creer que es que yo agrado a Dios con mis esfuerzos humanos y evito la apatía religiosa. Creer que como Dios es tan amoroso, no tengo que cumplir sus leyes porque igual de todas formas voy a ir al cielo. No, es a través del milagro del nuevo nacimiento con el Espíritu Santo que logro eliminar el pecado y buscar y llegar a la perfección de la que hablamos aquí en Mateo 5, 48. Excelente. Nuevamente te felicitamos por participar de esta clase, el mejor manual de crianza, clase número 22. De acuerdo a lo que aprendimos en las Escrituras, ¿cuál es tu gran conclusión, Dani? Que nosotros no podemos con nuestros esfuerzos humanos ir al cielo, sino que es el Espíritu Santo quien nos hace cambiar. Es cierto. Margie. Que definitivamente tenemos que esperar la gloria de Dios, es lo único, y buscar imitarle. Así es. Qué bien, amigo. Espero que tú también allá en tu casa reflexiones nuevamente, vuelvas a leer todos estos textos y puedas también comprender junto con nosotros que es por la misericordia de Dios que podemos nacer de nuevo y cumplir el estándar que nuestro Señor Jesucristo nos está poniendo acá. Porque estamos en nuestra tercera clase ya de la obediencia externa a la transformación del corazón. Felicitaciones y espero que medites mucho en estos textos. ¡Chao! ¡Chao!